os han entregado un folletito sobre I'm Grow Lover, que es una iniciativa de emprendimiento que trabajamos desde CESUR para alumnos desde cuarto de la ESO, bachillerato y formación profesional, donde este año estamos en la 9ª edición. El año pasado ya estábamos en 800 alumnos inscritos. Este año ya estamos en ese número también. La convocatoria sigue abierta, por lo que os animo también a echarle un vistacillo, porque es muy interesante todo este tipo de eventos que se lanzan. Hoy nos reúne un tema de enorme actualidad e importancia en la vida de los centros, bajo el título Bienestar emocional, dificultades en los centros, miradas desde el aula. Y para abordarlo, contamos con un invitado muy especial. Es un honor presentarles a Gregorio Luri, que es filósofo, pedagogo y una de las voces más influyentes en el ámbito educativo. Su trayectoria abarca todos los niveles. Empezó como maestro, ejerció como profesor de secundaria, también ha sido profesor universitario. En definitiva, proporciona una visión privilegiada sobre las realidades del aula. Es autor de numerosos ensayos sobre educación y su pensamiento destaca sobre todo por la defensa del rigor, la responsabilidad y la formación integral del alumno. Acaba de publicar La dignidad del mediocre, pequeña filosofía de lo inacabado, que os animo a leer y que estoy segura que no os dejará indiferente. Su mirada, que es una cosa que admiro, es profundamente humanista y crítica a la vez, por lo que ha contribuido de forma decisiva a abrir debates necesarios sobre el papel del maestro, la cultura del esfuerzo y el bienestar de nuestros jóvenes. Es sin duda un privilegio contar con él esta tarde. Tras su intervención tendremos un coloquio en el que participarán también dos profesionales que conocen bien la realidad cotidiana de los centros educativos. Después os lo presentaré, pero os anticipo que son Rocío Guerrero, directora general del Centro Santa Joaquina de Vedruna, de Sevilla, y Daniel Bermúdez, profesor del CEI Malala en Mairena del Aljarafe. A ambos os agradecemos vuestra presencia y vuestra disposición, sobre todo, a compartir tanta experiencia. Y luego, por otro lado, aprovecho también para agradecer a las entidades que hacen posible esta sesión hoy. Por un lado, a Fundación Cajasol, por su compromiso constante con la educación, nos recibe en su casa siempre. Y, por otro lado, Hidral, que es una empresa, además, que respalda siempre este tipo de iniciativas y que nos ha acompañado durante varios años porque contribuimos, de alguna manera, a ese progreso de nuestra sociedad. Pues nada más, sin más palabras y sin más preámbulo, le doy la palabra a Gregorio. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrutéis de la sesión. Gracias, Gregorio. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a CESUR. No sé ya si es la tercera o la cuarta vez que estoy por aquí. Y me tratan tan bien que siempre estoy esperando a ver cuándo me van a volver a llamar. Y esta vez ya tardabais, ¿eh? Estaba yo impaciente. Bueno, encantado, de verdad. Es un placer estar aquí y además os tomáis muy en serio la educación. Y esto en nuestros tiempos en los que con frecuencia se utiliza la educación para hacerte publicidad de ti mismo porque te educa, porque te interesa la educación, pues es un rasgo de carácter ideológico que os honra. Muchísimas gracias, Rocío y Daniel, por varias razones. Porque, y además eso yo lo tuve claro desde el principio, es muy fácil venir de fuera, en este caso de Barcelona, y pontificar en sentido general pues, sobre malestares, la situación, cómo está el mundo y cómo están los problemas en la bibliografía. Pero aquí hacía falta gente que estuviera conectada con la realidad, porque si no son los temas tan humanos y tan concretos como los que vamos a hablar hoy, no se pueden reducir a un análisis teórico ni se pueden hablar desde la distancia. Os tengo que decir también que me acaban de hacer una entrevista, claro, y viviendo la situación que vivimos, lo que ha pasado estos días, la prensa, el tema que parece
que es lógico que interese especialmente, es el del suicidio, de los suicidios adolescentes. Es terrible porque te exigen una respuesta y no la tienes. Y el hecho de no tener esa respuesta, en cierta manera, te hace culpable o te hace sentir culpable porque no puedes ayudar como te gustaría, te faltan elementos, te faltan herramientas. Yo les decía, mira, lo que pasa con el suicidio es como cuando pones una cazuela y ves que está hirviendo, ves la superficie, ves el agua que está ya hirviendo, pero en el caso del suicidio desconoces la fuente de calor. Desconoces la fuente de calor, porque si la conociéramos sería muy fácil. Es decir, la razón es esta. Cada persona es un mundo y cada persona pues enferma física o psicológicamente también de manera distinta. Decían los grandes médicos que han sido siempre grandes humanistas, ¿no?, que no existen las enfermedades, sino que existen los enfermos. Y cada uno es de una manera, y cada uno le afectan las cosas de una manera, y cada uno vive su situación. Por eso, a veces, una conducta de un niño que no te llama en absoluto la atención, después del desastre dices, si hubiera estado atento, si le hubiera dado la importancia. Entonces es un elemento que a veces te sitúa ante responsabilidades muy, muy superiores a las que honestamente podemos tener. Bien, dicho esto, voy a plantear una serie de cuestiones que me parecen muy interesantes, o al menos relevantes, sobre estas cuestiones, porque creo que estarán conmigo en que la atmósfera educativa general, tanto en las familias como en las escuelas, como en la sociedad, ha cambiado. Y ha cambiado de manera muy, muy notable. Por supuesto, tenemos excepciones. Pues que sé yo, en Europa, clarísimamente Estonia, que está haciendo las cosas muy bien y no sabemos exactamente por qué. Pues, por ejemplo, tienen desde muy pequeños los niños acceso a todo tipo de pantallas y no les crea problemas. Baviera con un sistema, fijaros, Estonia es una sociedad con una clara conciencia de que el futuro es digital, y entonces apuesta clarísimamente desde el primer momento por la digitalización, tanto de la sociedad, es la sociedad más digitalizada, como por la formación, y les va muy bien. Y en PISA tienen unos resultados extraordinarios. Baviera, pues es un poco lo contrario. El sistema educativo de Baviera es heredero de Humboldt en el siglo XIX, y lo que dicen ellos siempre es que reformen los otros, nosotros lo iremos mejorando a medida que veamos las necesidades. Y aún siguen teniendo un respeto reverencial por el profesor. Y os puedo asegurar, y eso si no lo experimentas, no lo ves, lo que significa entrar a un aula y que se te pongan todos de pie. Porque eso te exige a ti. Esas personas están ahí esperando de ti algo importante. No puedes venir a improvisar, no puedes decir cualquier cosa, no. Están ahí, y están ahí esperando, entre otras cosas, que les digas que te sientes, ¿no? O toda una serie de gestos. Bueno, pues desde un planteamiento distinto tienen un magnífico sistema educativo, ya no digamos de Singapur, que es el único país que vemos que año tras año está mejorando sus resultados. Entonces tienes experiencias diversas y cada una pues encuentra su vía a la salud o a la enfermedad. Y es muy difícil porque, claro, te preguntan, ¿cuáles son las causas del suicidio? ¿Cómo ves? Y tú quisieras dar una respuesta, pero no la puedes dar porque serías un demagogo si dieras una respuesta en 4 palabras, ¿no? En cualquier caso, lo que quisiera resaltar es que estamos viviendo un malestar, y un malestar notable y posiblemente creciente, tanto en la familia, en la sociedad como en la escuela. Y eso además se refuerza en los 3 elementos. ¿Qué cambios ha habido en la familia? Intentaré ser muy sucinto, y si después tenemos tiempo para preguntas, pues con mucho gusto intentaré desarrollar cualquiera de estas cuestiones. Primero, la inseguridad de las familias. Y tienen motivos para estar inseguros. Miren, en una novela de Delibes, Camino, se encuentran unos niños pasando el verano en un pueblo de Castilla. Y cuando se acaba el verano, uno de ellos les dice a sus 2 amigos, me tengo que ir del pueblo porque mi padre dice que tengo que estudiar. Y los otros le dicen, ¿y estudiar para qué?
Dice mi padre que para progresar. Y nosotros, ¿y qué es progresar? Y mira la respuesta que le da el niño. Progresar, dice mi padre, que es trabajar menos que él y ganar más. Eso era progresar. Ahora miren ustedes cara a sus hijos, cara a cara a sus hijos. ¿Va a trabajar menos que ustedes y va a ganar más? Es decir, la incertidumbre se nos sitúa ahí. Estamos ante una situación de incertidumbre y a veces hace que esa misma incertidumbre lleva a los padres a algo también en crecimiento y que todos ustedes lo habrán experimentado ya, tanto como vecinos, como paseantes, como maestros, la sobreprotección. No me canso de decirles, la sobreprotección es una forma de maltrato. Es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque impide que el niño se relacione, gestione la realidad. Hay unos padres ahí que para que no se hiera intentan por todos los medios pues protegerlo de cualquier herida que pueda ocasionarse. Por eso, como intentas buscar imágenes gráficas, uno no es pedagogo en vano, pues yo he dicho con mucha frecuencia que el mayor síntoma que nos debiera preocupar como sociedad, como padres y como escuela, es el de las rodillas impolutas de los niños. Son la primera generación en la historia de la humanidad que no tienen ni una herida en las rodillas, pero eso quiere decir que se han quedado sin espacios en los que poder vivir autónomamente su infancia. Y saben ustedes lo que es un niño, lo podemos definir de muchas maneras, pero básicamente un niño es aquel ser con mucha más energía que sentido común para gestionarla. Eso es ser niño. Pero la tienes que quemar entonces esa energía. Y nos encontramos con niños que tienen esa tensión y que, entre otras cosas, cada vez hacen menos deporte, especialmente las chicas. Hay algunos estudios que nos están diciendo que hay niñas que caminan menos de media hora diaria. Es decir, menos de media hora diaria. Si a eso le añadimos otro elemento, como es la pérdida quizás nunca la hayamos tenido claro, pero hoy hay que resaltar la importancia de la higiene del sueño. Es decir, nuestros niños no pueden dormir menos de lo que necesitan y algunos necesitarán 9 horas y otros 10, pero ahí nos jugamos el desarrollo equilibrado de su cerebro. Por lo tanto, hay temas en los que tenemos que estar dispuestos a dar la tabarra, pero con gran frecuencia, como uno de los rasgos de nuestra sociedad es que nos gustaría ser obedecidos sin necesidad de mandar, pues lo que nos sorprende es que nuestro hijo no nos haga caso cuando le decimos, hijo, vete a la cama, y que pues es que hay que dar la tabarra. Es desagradable, pero señores, si el niño es aquel ser con más energía que sentido común para gestionarla, quien tiene que poner el sentido común somos los adultos. En una familia, como en Cajasur, como en el gobierno de Andalucía, como en la ONU, para que las cosas funcionen, alguien tiene que resignarse y hacer de adulto. Es así, es decir, no es ningún drama, es la realidad tal como es, ¿no? Añadamos que, fíjense, hoy leía un artículo muy interesante de Philippe Mérier que decía: las familias actuales son las primeras familias en la historia de la humanidad que tienen los hijos que han elegido tener. Él lo presentaba como una gran ventaja. Yo no tengo claro que esa sea una ganancia sin pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando los niños los traía la cigüeña, esa impertinente, pues ¿qué pasaba? Pues que en los pueblos sobre todo se decía, ¿qué hijo le ha salido, eh? Y se daba por supuesto que había un elemento de azar en la educación, pues que no lo controlabas directamente. Ahora, sobre todo las madres, les ha caído encima una responsabilidad terrible. A ver lo que haces en los primeros años de la vida del niño, porque le puedes causar traumas para toda la vida. Como si los niños fuesen, qué sé yo, de merengue. Que son muchísimo más fuertes y muchísimo más resistentes que esto. Pero en fin, yo creo, fíjense, que precisamente porque los niños han sido, ya no los trae la cigüeña, sino la agenda, decimos, nos viene bien para marzo de dentro de 2 años. Esto es normal, eso es un debate normal en cualquier familia, ¿no? Nos viene bien tal. Entonces, ha sido voluntariamente a por él.
Y como ese niño es fruto de tu voluntad, no de la manía de la cigüeña que se perdió y paró en tu casa, como es fruto de tu voluntad, se incrementa tu sentido de la responsabilidad. Y tenemos a padres súper preocupados, hiper preocupados a veces, y a veces no somos conscientes en la escuela de que lo que se dice o lo que se suele decir que las familias han dimitido es exactamente lo contrario, están hiper preocupadas, ¿no? De la sociedad, algunos rasgos de la sociedad. Miren, cuando se dice que nadie es más que nadie, estamos diciendo es algo que es verdad, perdonen la palabra, ontológicamente. Que todos tenemos una dignidad ontológica igual, por ser seres humanos. Somos seres humanos y nadie como ser humano es más que nadie. Ahora bien, la gestión de nuestra autonomía sí que nos hace diferentes. Pero una cuestión es la dignidad ontológica y otra la dignidad moral. Y ahí sí que hay diferencias, por ejemplo, en la aspiración a la virtud. Pero estamos estableciendo como norma que la sociedad debe ser horizontal y a veces nos faltan referentes morales. Y los niños, los referentes que tienen ya no son morales. Son gente o del deporte o bien de los medios de comunicación o bien de las redes sociales. Por otra parte, esa cosa tan extraña, porque si la miráis bien es extrañísima y muy nueva, los adultos, tanto sean padres como profesores, estamos pidiendo, yo diría que permanentemente, la aprobación del niño a nuestra conducta. Es decir, pedimos de los niños desde pequeños que valoren cómo han ido las cosas, continuamente estamos pidiendo la aprobación, con lo cual, pues a veces nos cuesta entender que hay que dar un manotazo. Por ejemplo, en las horas de sueño no se negocia. No puedes negociar. Si necesitas 9 horas, necesitas 9 horas, no 8:50, necesitas 9 horas. Por ejemplo, en el último informe de PISA decía algo que me llamó muchísimo la atención. Se preguntaba, recuerden que PISA se hace con alumnos de 15 años, se decía, ¿qué alumnos ven resentidos más sus resultados por el uso del móvil? Y decía algo que a mí pues tampoco se necesitaba mucho dinero para llegar a esa conclusión. Aquellos que se llevan el móvil a su dormitorio. Claro, porque a mi modo de ver el móvil sobre todo es un devorador de tiempo feroz y nos pasa a todos, que te pones, vale, pues ya pasó media hora, 3/4 de hora, 1 hora. 1 hora menos de sueño es algo que no debiera entrar en la consideración. Yo creo que los profesores que estéis aquí, cuando habléis a las familias, lo que tenéis que pedirles que hagan es una opinión personal, ¿eh? Cada uno gestionad vuestra realidad como con las herramientas que tengáis, pero lo que creo que hay que pedirles a las familias es que hagan y hagan bien lo que si no lo hacen ellos no lo va a hacer nadie, porque no vamos a ir ninguno de nosotros a meter al niño a la cama. Pues podríamos hablar de eso, podríamos hablar de un desayuno en condiciones, podríamos hablar del ejercicio físico. Cada vez más aparecen estudios, al principio de una manera incipiente y como hipótesis, y ahora ya comenzamos a tener un cuerpo de datos que nos permite tomarnos lo que os voy a decir en serio, que la mejor manera de tratar problemas socioemocionales es la amistad y el ejercicio físico. La amistad y el ejercicio físico. La amistad, señores, es terapéutica, la amistad cura. Cuando tienes relaciones y tienes relaciones amplias, intercambias problemas, ves 1000 cosas. Tienes aventuras, desarrollas estrategias de acción y desde luego el ejercicio físico por razones que son obvias. Miren, vamos a ir directamente ya. Hace unos años, hace ya bastantes años, más de ahora lo que los pienso casi me da vértigo. Era el primero o segundo año que estaba yo trabajando de maestro en una escuela de una barriada de Barcelona. Yo había hecho pedagogía y
Bueno, me gustaba mucho. Y una de las cosas que había leído era un manual de psiquiatría infantil de Juliana Juriaguerra, que en aquel momento tenía una gran relevancia. Ahora nadie se acuerda de pobre Juliana Juriaguerra, pero en aquel momento era muy relevante. Juliana Juriaguerra detectaba, cuando estaba hablando de los síndromes y de problemas de psiquiatría, mayores, menores, etcétera, detectó una cosa que la llamó síndrome de inestabilidad psicomotriz. En aquel momento nadie hablaba, no existía el TDAH. Y era eso, un poco lo que... Pero claro, no tenías nombre propio. Entonces yo recuerdo, tenía un niño que coincidía, es decir, su comportamiento parecía que fuese el ejemplo de lo que estaba diciendo Juriaguerra, ¿no? Entonces les dije a los padres que lo llevaran al psicólogo y les hice un informe para el psicólogo. Y les dije, lo que observo con este niño, en el comportamiento de este niño, puede ser descrito bien, tal como hace Juriaguerra, como síndrome de inestabilidad psicomotriz. Y el psicólogo me llamó en cuanto recibió la nota y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ni tan siquiera como síndrome de inestabilidad psicomotriz, pues tenía audiencia, ¿no? Pues bien, en ese mismo centro, hará algo más de 10 años, pusieron en las aulas pizarras interactivas. Y los niños, cuando llegaron a casa, dijeron que les habían puesto pizarras hiperactivas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y es algo más que una anécdota. Es que hay un lenguaje psicológico que ha ido calando, y yo no sé si eso es bueno. Yo os lo digo honestamente, no sé si eso es bueno. No sé si es bueno que en vez de decir, no hace mucho, yo llevo a mis nietos al colegio y no hace mucho me encontré con una madre que le decía a otra lo feliz que estaba porque sus hijos interactuaban. Yo me callé y dije, ¿pero qué tiene de malo la palabra jugar? Pero claro, parece que interactuar le da un componente así como técnico, ¿no? Como una cosa que tal. Pues los niños juegan y ya está, y es mucho. Pero estamos continuamente introduciendo elementos psicológicos que, a mi modo de ver, están transformando la escuela en instituciones cada vez más terapéuticas. ¿Cómo curamos los problemas del niño? Es decir, hemos pasado del ¿qué sabes?, que es la pregunta que le hacíamos al niño, al ¿cómo te sientes?, que es la pregunta que mayoritariamente le hacemos hoy. Y mi pregunta, mi interrogación, y lo planteo de manera abierta, sin tener claramente una respuesta, les estoy planteando una preocupación mía, ¿no? Cuando vemos, seguro, todos los que estamos aquí conocemos a algún hipocondríaco que cuando oye hablar de una enfermedad tiene todos sus síntomas. Cuando los niños están oyendo de que pues cada vez más, ¿no? Porque fíjense que el número de... si lo tenía apuntado, miren. El número de alumnos con necesidades que se consideran especiales, necesidades educativas especiales, en los últimos años, en los últimos 5 años, ha crecido un 60%. Son datos de Cataluña, pero creo que son extrapolables. Pero es que el trastorno de espectro autista ha crecido un 400%. Y además pasa una cosa muy curiosa, y aquí los docentes tenemos que decir algo. Porque tú puedes ver 2 niños con los mismos síntomas. Y los padres de uno lo llevan a un neuropediatra y los padres del otro lo llevan a un paidopsiquiatra. Y te van a venir uno, probablemente diciendo que el niño estará medicado, necesita estar medicado por esto y por lo otro, y que necesita este tipo de atención. Y este otro te va a decir que nada de medicación, que atención tal cual. Como maestro, puedes tener la opinión que quieras sobre la medicación, pero una medicación es un acto médico y no podemos meternos en medio. Pero eso es sagrado. No puedes interferir en un acto médico, por mucho que estés en contra de la medicación, si es que estáis. Es decir, que tampoco... Por otra parte, la medicación tampoco está claro cuáles son sus efectos, que calma sí, que esa calma contribuye al aprendizaje, en unos sí, en otros no. Es decir, estamos un poco
en una situación de efervescencia de todas estas cosas, ¿no? En todo caso, tenemos ya datos importantes. Mi yerno, que es médico de cabecera, me comentaba el otro día, esto lo estáis grabando, un señor al que no conozco de nada me dijo el otro día lo siguiente, que es médico y que le llegan cada vez más pacientes a la consulta ya con el diagnóstico hecho. Doctor, tengo tal. ¿Y cómo lo sabe usted? Pues por internet. Y entonces, ¿para qué viene si ya sabe lo que tiene? Para que me recete, me tiene que recetar esto, porque he visto que en internet es... Bueno, ¿saben lo que más me preocupa de ese vocabulario psicológico creciente? Dejando claro, por favor, dejando claro que hay casos de niños que tienen problemas muy concretos y necesitan toda nuestra atención, ¿eh? Es decir, pero estamos hablando de la mayoría que estamos continuamente... Piensa en tus emociones, analiza tus emociones, cómo te sientes, qué tal, abriendo puertas hacia adentro. Y lo sano no es abrir puertas hacia afuera. Es decir, olvídate un poco de cómo te sientes y juega, ¿eh? Que ahí vas a aprender un montón de cosas. Bien. En la escuela está viviendo situaciones complejas, por una parte, pues la confusión sobre los fines de la educación. Ahí están las listas de competencias del siglo XXI, cada mes sale alguna distinta. La creciente dificultad de consensos educativos, lo que pues en el que está gobernando, sea el que sea, ve como fundamental, el que está en la oposición, pues no lo va a ver. Cada vez la introducción más de la tecnología y la terapia. Y lo que me interesa, como les decía antes, es la sospecha de que estamos enseñando a los niños a percibirse a sí mismos con el lenguaje de la psicología y de la terapia. Y eso creo que es preocupante. A veces me encuentro con profesores que dicen es que el bienestar emocional ha de ser el hilo conductor de la escuela. Y yo siempre contesto lo mismo, depende de lo que entiendas por bienestar emocional. Porque a veces inflacionamos el concepto de bienestar emocional. Y comparado con esa inflación del bienestar emocional, todos estamos tocados. Porque nadie cumple esos requisitos. Señores, no hay nadie aquí que esté sano. A todos nos duele algo, psicológica o físicamente. Todos llevamos muñones con nosotros, de traumas fuertes. Se nos ha muerto nuestra madre en nuestros brazos, hemos tenido no sé cuántos, hemos visto que todos llevamos eso. No sé si conocen la experiencia que se hizo hace, me parece que fue a finales del siglo pasado, una experiencia para ver si era posible la vida en Marte y se creó una especie de una comunidad que aparentemente estaban aislados del entorno para ver si ellos mismos eran capaces de proporcionarse pues, lo que necesitaban, ¿no? Lo que descubrieron, entre otras cosas, era algo que no sospechaban, y era que los árboles que plantaron crecían y llegaba un momento que se torcían como si fueran de chicle. Los relojes de Dalí se torcían, no se tenían. ¿Y saben lo que les pasaba? Que carecían de madera lo suficientemente fuerte, y esa madera lo suficientemente fuerte solo se forma resistiendo contra el viento. Y yo me pregunto, ¿y a nuestros niños no les pasará igual? No necesitarán, pero claro, te encuentras cuando dices ansiedad. Y aquí necesitamos más profesionalidad, más seriedad y más análisis crítico de lo que nos pasa. Si un niño tiene ansiedad, difícilmente lo vas a curar apartándolo de todas las experiencias que le pueden proporcionar ansiedad. Tendrás que enfrentarlo a situaciones de ansiedad poco a poco, a ver si va creciendo, pero tendrás que enfrentarlo a la realidad, no eludiendo la realidad. Dicho esto, porque el tiempo se me echa encima de una manera y lo importante es que veamos después, quisiera, eso sí, decir algunas cosas sobre el factor que para mí es más importante. Lo acabo de decir también en la entrevista, esto cuando lo dices, pues la gente de buena fe lo interpreta de una manera y la gente que es quisquillosa lo interpreta de otra, pero en fin. El elemento para mí crucial de la educación emocional en la escuela es la educación emocional del profesor. Porque es la persona que va a tener que educar emocionalmente. Pues bueno, aquí nos encontramos en situaciones muy curiosas.
Los titulares de la prensa son cada vez más frecuentes. Me he limitado a recoger algunos de la semana pasada. España sufre una significativa falta de profesores en asignaturas como matemáticas o filosofía, y en algunos sitios hasta de la lengua propia. Es decir, que es... hay una sobreprotección del alumno que deja al docente atado de pies y manos. Las agresiones, amenazas y presiones a docentes aumentan en Canarias y alcanzan su pico más alto. 171 casos el curso pasado. Confesión de una profesora. Me cuesta hacer una explicación en la pizarra de más de 2 minutos seguidos. Hay una falta de disciplina brutal. Otro. Los docentes abandonan o planean abandonar la profesión principalmente debido a cargas de trabajo insostenibles, escaso apoyo administrativo, autonomía limitada y salario inadecuado. Yo quiero llamar la atención especialmente sobre la fragilidad de nuestros profesores hoy en día. Me parece que es un elemento esencial, porque sobre eso pivota todo lo demás. El malestar docente es el malestar de los encargados de impartir educación emocional. Por lo tanto, si no lo solucionamos, difícilmente vamos a solucionarlo primero. Con frecuencia, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Las causas son múltiples, voy a señalar algunas. Con frecuencia los docentes no entienden las razones pedagógicas de lo que tienen que hacer. Una vez hablando con un político de Singapur, este país que vemos que mejora año tras año en PISA, le hice la pregunta tonta que a veces... ¿a qué se debe? ¿Cuál cree usted que es la clave? Y me miró perdonándome la vida, dije, vaya, otro genio haciendo preguntas inteligentes. Pero el hombre era educado y me contestó, dice, la clave para que un sistema educativo funcione es que todo el mundo tenga argumentos para hacer lo que está haciendo. Parece sencillísimo, ¿no? Y sin embargo es exactamente eso, que todo el mundo tenga argumentos para hacer lo que está haciendo. Bien, pues con frecuencia los docentes no entienden las razones pedagógicas de lo que tienen que hacer. Y les tengo que decir que en algunos casos yo tampoco. Tampoco. Por ejemplo, la competencia específica 10 de la asignatura de matemáticas de ESO dice lo siguiente. Hay que evaluar esto. Hay que evaluar al alumno que debe, abro comillas, desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones estables saludables. Ninguno de los que estáis aquí sois capaces de repetirme ni la mitad de lo que he leído. Aquí yo, nada más que por la sintaxis, debieran sacarlo del ministerio. Es decir, una mejor sintaxis, una cosa que se entienda mejor, ¿no? Como no podemos dejar de sentir perplejidad ante el hundimiento de los resultados del país que se nos presentaba año tras año como la clave para resolver todos nuestros problemas, Finlandia. Hemos vivido décadas que se nos decía, tengas el problema que tengas, la solución, Finlandia. Pues bien, Andreas Schleicher, que es el factotum de PISA, el que organiza las pruebas de PISA, el control, etc., los últimos datos de PISA aparecieron el 5 de diciembre del 23. Ese mismo día, por la mañana, Schleicher hizo unas declaraciones al Financial Times, las podéis encontrar, Financial Times, 5 de diciembre del 23, en la que dijo algo que yo estaba convencido de que iba a tener un eco enorme en la prensa española. Pasó totalmente desapercibido. Únicamente apareció en un diario, en ABC, porque yo llamé insistentemente a todos los periodistas, de esto tenéis que recogerlo, como mínimo merece una reflexión. Me hizo caso una. Pues bien, Schleicher decía, fíjense, porque creo que es un buen diagnóstico de la realidad, pero después no le ha hecho caso, ya ha seguido con lo de... Primero, los estudiantes se han convertido en consumidores, los maestros en proveedores de servicios y las escuelas en alguna especie de institución social, y los padres en clientes. Eso es el fin de la escuela. Y todos sabemos que algo de esto hay. En un grado o en otro, pero por aquí van las cosas. Y concluía, la lección para mí es que tenemos que lograr el bienestar de los estudiantes no a expensas del éxito académico, sino a través del éxito académico. Totalmente de acuerdo.
lo que se está demostrando es que reduciendo el nivel de exigencia académica no se incrementa su bienestar emocional. Bien, para mí ese es el reto y además el reto importante. En algunas comunidades más de la mitad de los docentes presentan síntomas de ansiedad y las bajas médicas están entre el 25 y el 40%. Depende de comunidad. Eso económicamente es insostenible. Porque además pues eso quiere decir que tienes unas ratios reales muy superiores a las que debieras tener si hubiese una plaza por profesor, ¿no? Añadan las consecuencias de la pobreza infantil, que en España tiene una de las tasas más elevadas de la Unión Europea. El 30% de nuestros niños están padeciendo pobreza. Añadan el número creciente. Cuando yo comencé en eso como maestro, teníamos un botiquín que no había nada, mercromina, alguna gasa y agua oxigenada, y el esparadrapo. Todos ustedes saben que no paran de crecer el número de alergias, de asmas, de diabetes. Añadamos los accidentes asociados a la vitalidad infantil y adolescente. Y, por cierto, reconozcamos, esto me lo decía el director de una escuela de Gerona llorando el otro día. Una niña había tenido un accidente grave en el patio. De hecho, le tuvieron una grieta severa en la cabeza, la tuvieron que operar, etc. La primera pregunta del padre cuando se lo comunicaron es: ¿quién había vigilando? Antes de preguntar por cómo estaba la niña. Claro, eso te desarma. Eso te desarma porque un elemento de confianza parece que se está resquebrajando y sin confianza no hay escuela. Si añadimos a esto que cada año los padres dedican más recursos a completar la formación extraescolar de sus hijos, pues aparece un problema aquí importante. Añadamos también los síntomas que cada vez que cada vez varían más. Ahora hay una nueva definición de dislexia. Justo estabas dominando la primera y te aparece otra, ¿no? O aparecen síntomas nuevos, como ese tan ridículo de ¿cómo le llaman? El síndrome postvacacional. Por cierto, que había en La Vanguardia un artículo maravilloso en La Vanguardia de Barcelona, que decía que algún estudio, alguien muy sesudo, había llegado a una conclusión sorprendente. Leo literalmente. Quienes peor se adaptan a la recuperación de la actividad laboral tras el verano son aquellos que habitualmente se encuentran disconformes con su trabajo. ¡Qué genio! ¡Qué genio!, ¿no? Bien, sumemos el informe TALIS. El 29% de secundaria y el 24% de primaria perciben un ambiente ruidoso o desordenado en las aulas. El 29% de secundaria y el 26% de primaria declara perder mucho tiempo en clase. El 50% de nuestros profesores se declara estresado. Conclusión, ¿a quién le sorprende que en Cataluña no haya profesorado suficiente para cubrir las necesidades de contratación? Ni en las Islas Baleares. Ahí tenemos un problema real. Pero ¿cómo convences a un licenciado en matemáticas que va a ser más feliz dando clases de matemáticas en eso que trabajando para la empresa privada? Ahí tenemos un problema. Pero hasta hace relativamente poco era un oficio extraordinariamente digno, era el de profesor, ¿no? Miren, Marta Mata, una importante pedagoga catalana que fue la directora del primer Consejo Escolar del Estado, decía algo que hay que tener presente siempre: educamos por impregnación. Es con nuestro bienestar emocional como educamos bienestar emocional. Es decir, si eso nos falta, pues entonces nos vamos a encontrar con algo que cuando lo explicas parece como que dices, no puede ser, pero es real. ¿Con qué nos estamos encontrando? Con que las actividades de educación emocional que hacemos en las aulas no se transfieren fuera de las aulas, en la calle o en las familias. Es decir, la transferencia ahí falla de una manera o de otra. Podríamos añadir el malestar de los adolescentes, que me parece real, y además con una situación, fíjense, y esto es extraordinariamente preocupante, la escuela, que había sido tradicionalmente la puerta que nos abría al futuro, se ha convertido en una institución que está educando en el miedo. Y permítanme que lo diga de manera tan rotunda. ¿Por qué
porque se les está continuamente diciendo a los niños, y no estoy diciendo que no haya problemas y problemas graves, pero se está diciendo, pues bueno, que es las guerras, la superpoblación, la ecología, el cambio climático, la emigración, los problemas de tal. ¿Cuál es, podríamos decir, el estado de base que estamos creando en nuestros alumnos? Porque sean los que sean los problemas que nos depare el futuro, y el futuro siempre viene con sorpresa bajo el brazo, siempre, esa es su prerrogativa, pero sean cuales sean los problemas que nos depare el futuro, lo que es cierto es que quien sea capaz de reaccionar serenamente ante ellos ya tiene algo resuelto. Mientras que en quien se dedique a gesticular porque esos problemas son terribles, ya tiene el problema incrementado. ¿Cómo introducimos esperanza en la escuela? ¿Cómo introducimos esperanza en la escuela? Me parece que hoy es el reto fundamental. Más que el plantearnos como primer objetivo la educación emocional, que lo es, que es importante, por favor, y no estoy diciendo que no, pero con las dudas que tengo, que he venido aquí, pues no a darles un meeting, sino a transmitirles mis propias dudas y mis propias reflexiones. ¿Cómo introducimos serenidad? El otro día en Zaragoza, que me invitaron a dar una charla a un grupo de escuelas, lo que hice fue lo siguiente, les dije, si yo tuviera que crear una escuela, la llamaría la escuela serena. La escuela serena. ¿Qué virtudes o en qué conoceríamos que esa escuela es una escuela serena? Insisto que una escuela serena no tiene problemas, pero es una escuela que acepta que los seres humanos, pues nuestro creador se despistó un poco en los detalles. Y el que no cojea por una cosa, cojea por otra. Y que buena gracia de lo que llamamos vivir bien, pues es vivir la vida como un fenómeno deportivo. Y les voy a dar un último, que sea, si tienen que quedarse con algo de todo lo que les he dicho, que sea con esto, por favor. Bueno, quédese con lo que les dé la gana, pero yo le planteo la posibilidad esta. Es mucho más importante enseñar a nuestros alumnos a amar incondicionalmente la vida que a proporcionarles clases de educación emocional. Tendría para horas, pero me parece que con esto tenemos suficiente. Vamos a la segunda parte, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a iniciar un ratito de coloquio con la idea de que, bueno, aterricemos tantas cosas que has puesto sobre la mesa y después me gustaría también que participarais, con dudas que tengáis o cosas que queramos comentar con Gregorio y con los aquí presentes, pues bienvenidos sean, ¿no? Y yo, antes de daros, porque os voy a dar la palabra a los tres, yo me voy a retirar aquí en este ladito, pero sí que quiero, por el título que tenemos en la sesión de hoy, aterrizar un poco, y quiero aterrizar primero con ellos, Gregorio, con tu permiso, Me parece perfecto. Porque me gustaría lanzarles, ha comentado muchos detalles de lo que es la escuela hoy y las cosas que nos podemos encontrar, pero sí me gustaría preguntaros a vosotros, y ya que iniciéis el diálogo, ¿cuáles son vuestras dificultades en vuestro día a día, y hasta dónde llega vuestra responsabilidad o consideráis que tenéis que llegar? ¿Empiezo yo? Por ejemplo, Rocío. Bueno, para empezar, ha sido un verdadero placer escucharte. Hay muchas cosas en las que me he sentido... Una lección de educación emocional número 1. No se les ocurra nunca poner en duda la inteligencia, la sabiduría y la ecuanimidad de quien te elogia. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que para mí es un placer, un verdadero placer haberte escuchado. Nos vamos a tutear, hemos dicho desde primera mano. También agradeceros, aquí hay muchas caras conocidas. Tengo familias del colegio, tengo compañeros, tanto de escuelas católicas también que están y de otros ámbitos. Y bueno, la verdad que es un verdadero placer. Yo hoy he venido con un propósito vital a esta charla. Cuando me invitaron la primera vez Pilar y Ana María y la dirección de CESUR a alguna charla que dieron sobre el sistema educativo español, yo hablé sobre todo del tema de la fragilidad y vulnerabilidad de los docentes. Y me ha gustado mucho que tú lo hayas mencionado, porque yo, de alguna manera, cuando terminé aquellas charlas, se me acercaron algunos docentes y me dijeron, gracias por ponernos voz. Y me ha gustado mucho que hoy lo hayamos puesto de manifiesto, porque para mí es uno de los pilares fundamentales. Dicho esto,
Yo como directora, tengo el placer, para mí dirigir el colegio es como una gincana. Yo me levanto por las mañanas y digo, a ver qué me va a pasar hoy, qué prueba me va a poner el destino. Porque dirigir un centro educativo, igual que estar en una clase con 30 alumnos, es estar en un terreno con muchísimas variables que no se controlan. Al igual que la sociedad, que muy bien has descrito, estamos en un contexto, Bani, ¿no?, como le llaman ahora, antes era Buca, ahora es Bani, que es frágil, con la ansiedad, la no linealidad y lo incomprensible. Entonces, la sociedad va cambiando, pero el colegio sigue igual. El sistema educativo, las escuelas siguen igual. Entonces, hay una desconexión muy grande de la escuela con la realidad, con el entorno que estamos viviendo. Si empezamos a hablar, bueno, como comentaba, ¿no?, yo soy directora, llevo 10 años en un centro educativo de casi 1.900 alumnos. Tengo todas las líneas. Se dice pronto. Se dice pronto. Desde infantil, primaria, hasta escuela de FP, ¿no?, que estamos hablando de realidades muy diferentes. Tengo que decir que a mí me apasiona mi trabajo, porque lo vivo desde un punto de vista de una misión. Tenemos que sembrar esperanza. Y cuando tú lo estabas nombrando, Gregorio, yo lo tenía escrito aquí ya, ¿vale? Porque hace poco, mira, educadores de la esperanza. Hace poco tuvimos la Eucaristía jubilar y el señor arzobispo nos invitaba a ser educadores de la esperanza y sembrar. Entonces, yo soy una persona muy positiva y a pesar de los retos y las dificultades que tenemos en el día a día, que son muchas, tenemos que tener, todos los que estamos aquí, una visión compartida. Si todos nos unimos y decimos, esto hay que cambiarlo, por un poco que cada uno en nuestra parcela y área hagamos, podemos lograr grandes cambios. Y para mí el estar hoy aquí es, bueno, un comienzo, ¿no? Un comienzo. No quiero monopolizar. Después sigo yo comentando más cosas. Bueno, buenas tardes. También a todos un placer también estar aquí. Gregorio, muchas gracias. Yo no sé si tú te tienes que quedar aquí en Sevilla para llevarte mañana a mi escuela, a mi colegio. Me secuestra. Y que subas la moral de mis compañeros y de mis compañeras. Pues retos, dificultades. Es difícil saber por dónde empezar. Quizás por el final, ¿no? Pues una de las partes más finales que ha dicho Gregorio, que es que estamos agotados los profes, ¿no?, que llegamos a estar agotados emocionalmente. De alguna forma, ese día a día, más allá del trabajo físico, de cómo todo el mundo, ¿no?, se levanta por las mañanas, se da una ducha, desayuna y se va al trabajo, nosotros nos encontramos con 25 pequeños, hora tras hora, que nos trasladan buena parte de los problemas que traen desde casa. Hay problemas que surgen en casa, que surgen en la sociedad, no solamente en casa, y ellos nos lo van trasladando. Algunas veces de una forma directa, me ha pasado esto, y dices, ven, me convierto en psicólogo, me ha pasado lo otro, me convierto en médico, me partí una pierna, vengo con el hombro tal, otras veces psicoterapeuta, mis padres se van a separar, es decir, y después de todo eso, cuando intentamos afrontar ese primer momento, empezamos a dar clase. A todo esto, que a nadie se le olvide que después tenemos que enseñar inglés, si se puede, enseñar lengua, enseñar mates, todo eso que Gregorio, entre otras cosas, entre las muchas cosas que ha comentado, después tenemos que hacer. Entonces eso agota emocionalmente. Es una de las cosas que normalmente cuando salimos a las 2, a las 3, a las 5, dependiendo del cole, decimos, estoy agotado. ¿Pero de qué? ¿De enseñar mates, lengua, inglés? No, yo disfruto haciendo eso. Pero hoy he sido médico, he sido logopeda, al mismo tiempo un poquito de psicólogo, psicoterapeuta, he tenido que hablar con una familia para decirle que se tranquilice, que voy a estar pendiente de su hijo, de su hija, porque ha ocurrido esto en casa. Es decir, eso agota. Y eso no es solamente un día. Eso, nuestro diario, que yo lo tengo como... Rocío lo multiplica porque oye eso por todos los profes que hay en el cole. Eso es un día, otro y otro. Y no sabemos si es que no estamos formados para dar respuesta a esas situaciones o
si hay capacidad de que nos formemos y seamos súper personas o súper profes o súper algo. Superhéroes. Entonces ahí sí que me gusta mucho escuchar, ¿no? Pues a expertos como los que tenemos aquí, por si nos arrojan un poquito de luz, por si nos dicen, oye, ¿cómo podemos afrontar unas situaciones u otras? Porque creo que, no sé si hay una respuesta clara para eso. Y ese yo creo que es uno de las dificultades a las que nos enfrentamos los profes. A mí me gustaría hacer un apunte sobre el tema. Has mencionado tanto la familia, el alumnado y el profesorado. Yo soy profesora de cuarto de ESO, imparto lengua y literatura. Yo le llamo a mis chicos los magníficos. Para mí es importante cómo le hablas a los niños. Y yo llego todas las mañanas, ¿qué tal? Mis magníficos, mis grandes poetas, qué talento, y siempre en un lenguaje positivo. Yo percibo, ahora ya aterrizo un poco en el aula, a veces percibo mucha soledad en nuestros chicos. Yo tengo alumnos que, cuando has hablado de la falta de sueño, hay alumnos que yo les pregunto, nada más empezar el curso, ¿cómo te llamas? Dime un talento que tienes, que te gusta, tal. Y les pregunto, ¿cuántas horas duermes al día? Y yo me quedo impresionada. La mayoría se acuestan a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, con el móvil. Aquellos que los padres controlan un poco más, a lo mejor a las 11. Y claro, yo ya empiezo, oye, les meto el rollo de que es que si no dormí, los procesos cognitivos, bueno, todo lo que has comentado antes, ¿no? Pero es verdad que algunos, yo también, cuando veo bajo rendimiento, hablo con el alumno y le pregunto, ¿en casa hay alguien por las tardes? Y muchas veces te sorprende, porque claro, no hay nadie. Y las familias también, cuando el papel de la familia no siempre funciona, claro, la escuela empezamos a ser la segunda institución que tiene que dar respuesta a un niño, entre comillas, que es huérfano, es la escuela. Entonces, como dice Daniel, en la escuela recae todo. Tenemos que, ahora antes la educación sexual pues a lo mejor se abordaba más en casa, ahora en la escuela, la educación cívica en casa, ahora también en la escuela. Tenemos talleres de todo tipo que lo tenemos que meter en todas las tutorías. Y claro, llega un momento que el docente se siente muy perdido. Y el alumno además percibe cuando un profesor, primero cuando a ti te gusta lo que hace. El alumno te recibe, como tú llegas a clase con alegría y con ganas, el alumno te va a recibir emocionado, te tocan las palmas. Pero claro, ¿cómo llega un docente, como ha dicho Daniel, que tiene un exceso de burocracia, que hay una falta de reconocimiento social, de que un alumno va a casa y tiene nosotros, por ejemplo, una comisión de convivencia, tienes una infracción y en vez de apoyar de manera privada, gracias a Dios yo reconozco, y no es porque tenga aquí alguna familia, que tenemos una familia con una gran colaboración y confianza. Pero también hay algunos casos que la familia te cuestiona y tú tienes que estar como si estuviera en el juzgado mandando un escrito, respondiendo con el abogado y otra vez, y siempre con una vulnerabilidad jurídica muy grande. A que si ahora preguntásemos cuántos de los que están aquí han recibido alguna llamada o en alguna conversación con los padres que les han dicho que por favor al compañero de su hijo a ver si se lo cambian, porque eso era impensable hace poco tiempo. Se supone sí, que la colocación en clase obedece a argumentos pedagógicos y didácticos concretos. Y ahora pues, es que eso está al lado de tal, es imposible. Eso en las reuniones de padres, y algunos padres que estáis aquí, yo siempre les digo a los padres, no seamos padres helicópteros, ¿vale? Y los padres helicópteros son los que están planeando todo el día alrededor de los hijos. Y antes de que el niño diga algo, ya el padre le pone la solución o le busca a los amigos. Y eso, bueno, pues es una realidad. Sí, es que, a ver, primero, un exalumno mío hace 3 años cogió la dirección de una escuela compleja, Escolapia, y me lo conté, pues eso, a finales del primer trimestre. Digo, ¿qué tal? Porque era un chaval muy optimista. Estoy desesperado. Digo, ¿pero qué pasa? Llevar 3 meses. Dice, sí, porque yo he cogido la escuela para llevarla a Ítaca y estoy todo el santo día reparando vías de agua. Sí. Le digo, pues es que eso es la utopía. ¿Cómo va a ser la utopía estar reparando? Sí, lo mantienes a flote. Eso es maravilloso. Nadie ha dicho, pues eso al director, que porque estamos siempre
y es un vicio importante del debate educativo. Siempre ponemos, ¿cómo diría yo?, límites fantásticos, maravillosos, la creación de la escuela, el funcionamiento de la escuela, el bienestar emocional, etcétera, etcétera. Y todos somos mediocres. Mediocre, por cierto, etimológicamente, lo que me gusta de la palabra mediocre es su etimología. Medium ocris, el que está en mitad de la ascensión de una montaña. ¿Ah? Y por lo tanto puede decidir si pugnar por ascender o bajar abajo a descansar, que está ya la tumbona, la cervecica helada y tal. Estás siempre ahí, ¿no? Y precisamente porque estás ahí puedes decidir, eres noble y tienes dignidad. Pero bueno, mantener una escuela a flote es digno de toda alabanza. Pero ¿sabes qué pasa, Gregorio? Que como estamos instalados en apagar fuego, en lo urgente, para lo realmente importante, esa escuela de la calma, de la escucha, el acompañar al alumno, para eso, o al docente que está sufriendo, para eso no hay tiempo. Porque el exceso de burocracia te come el día a día. ¿Pero la mantienes a flote? Ah, yo sí, porque yo... Pues yo a eso lo que voy, positiva. pues Hombre, adelante, claro sí, capitana de la mar Océana. Claro, la mantienes a flote, porque eso... ¿Cuántas veces te ponen como ejemplo, mira, la escuela tal, toda escuela tiene sus entinas para utilizar, seguir con las metáforas marinas. Siempre hay las entinas por ahí, las cosas que no se dicen, las cosas que se ocultan, tal. De la misma manera que hay una cosa que no tenemos teorizada, ni pensada, ni asumida. Hagamos lo que hagamos, cada año vamos a fracasar con algún alumno. Sí. Que no sabes cómo, pero no encuentras manera de conectar con él. Y ves que se te va, se te va, se te va. Pero después vuelve. A mí me pasó eso con una alumna de cuarto y cuando fue mamá, volvió y lo valoró. Bueno, vale. Sí, tengo esa experiencia. Bien, a lo que voy. Si hablamos de los docentes, claro que hay docentes quemados, pero en España esos docentes, vamos a ser sinceros y hablar de nosotros a corazón abierto. Hay una peculiaridad que no se da en ningún otro país. Y es que si vas por Europa o Canadá o Estados Unidos, en torno al 40% de los que comienzan la enseñanza abandonan en los 4 primeros años, porque sí, descubren que no les gusta y se van y la abandonan. En España no abandona nadie. Es decir, prefieres estar quemado en el centro antes que salir al mercado a ofertar tu fuerza de trabajo. Pero eso es por ahora, Gregorio, permíteme que te interrumpa. Sí. Yo creo que a lo mejor la tendencia, cada vez estamos viendo más casos de gente que está... Porque los malestares, a eso iba, están incrementándose y entonces llega un momento que se hace invivible. Que se hace invivible. Pero eso que también tenemos el problema de no solamente los que abandonan, sino como has comentado antes, los que se quieren incorporar. Cada vez tienen menos... O sea, cada vez tienen más claro que no se quieren incorporar al mundo educativo, al mundo profesional de la educación por diferentes motivos. Uno es por lo que leen todo el rato en prensa, en televisión, de que esto está fatal y cómo te vas a meter ahí, ¿no? Aparte después el poco reconocimiento, ¿no?, que se puede tener o que de alguna forma se hace ver que se tiene poco reconocimiento, tanto a nivel de salarial como a nivel de autoridad también, ¿no?, que también es algo que quizás podíamos tocar un poquito en el coloquio. Y creo que esa falta de profesorado, digamos, esa falta de gente joven que quiere dedicarse a la profesión, yo creo que también nos está causando un problema. Sin duda. Porque creo que históricamente el maestro que quería ser profe, que quería ser maestro, estaba claro, hace su carrera, sus estudios, pero creo que quedan pocos que en la secundaria se quieran incorporar a un instituto a dar clase. No lo veo tan claro como hace unos años, que quizás había algo más. Y el que termina entrando, quizás pues lo veo como un poco porque no ha tenido otra vía y demás. Eso puede provocar también un problema. Creo que no está incentivado el que, oye, incorpórate al mundo de la educación, que vas a disfrutar, es un buen trabajo, puedes proporcionar, como has dicho antes, te va a proporcionar una carrera. Es decir, en definitiva, que vas a estar bien. Creo que se sabe que no se va a estar bien si se acude a este puesto de trabajo. ¿Me dejáis desarrollar una idea? Teoría
teoría termodinámica de los centros educativos. Una teoría de tener un nombre que quede bien. Después el contenido ya me diréis. Pero mi tesis es la siguiente. Cada centro educativo tiene una cantidad de energía disponible. X. Si la recargas, como no va a haber más energía para hacer más trabajo, se va a hacer mal el trabajo recargado. Por ejemplo, en Andalucía, a mí me pareció un proyecto maravilloso sobre el papel, el plan de promoción de la lectura. Sí. Sobre el papel me pareció un proyecto maravilloso. A la consejera le dije, un proyecto como este tiene la ventaja de que nadie va a hablar mal de él. ¿Quién va a escribir un artículo en la prensa diciendo que está en contra de que los niños lean? O sea, que está... Nadie. Pero, si quieres que tenga éxito, aprovecha y reduce la extraordinaria carga burocrática que tienen los docentes. Un quid pro quo, que se llama negociar, ¿no? Vosotros os encargo esta tarea, a cambio os lo quito de aquí y perfecto. Pero si pones más, por muy bien elaborados que estén sobre el papel, después te encuentras con que fallan en general. Y yo creo que es una pena, pero este programa está fallando en Andalucía, por los datos que tengo. Vamos a ver, teoría termodinámica. Si tiene una cantidad de energía X y tienes que asumir más trabajo, tendrás que ahorrar energía. Y entonces uno de los papeles fundamentales de un centro, de la dirección de un centro educativo, es ver dónde están las fugas de energía. ¿Cuáles son las fugas de energía del centro? Os los puedo decir algunas. El espacio entre clase y clase, el espacio muerto, que con frecuencia el profesor no es que esté rascándose la barriga, tiene que atender urgencias, tiene que ir, pero esos 4 o 5 minutos en los que están solos es donde se provocan la mayor cantidad de problemas en los centros, roturas y tal. La comunicación de la información, no sé cómo, pero en los centros educativos, entre lo que dice el profesor y lo que entienden algunos, lo que dice el llega a director, casa. Y lo que entienden algunos profesores, siempre hay una distorsión enorme. También. Y tú has dicho, el miércoles a las 12 nos reunimos y han entendido que el jueves a las 2 nos vamos a comer a no sé dónde. Y te aparece allá. Sí. Tercero, esa lastra considerable y que no es menor, y aquí hay centros de todo tipo, no es menor del 5% de profesores. Pero esto no es la enseñanza, en cualquier institución humana, yo creo que hasta en el colegio cardenalicio, hay al menos un 5% de personas que juegan a la contra. Y digas lo que digas, se van a poner a defender la tesis contraria. Sí. Y tú has dicho, hola, buenos días, y van a pensar, ayer no dijo buenos días, y mira que era bueno. Y con ese 5 o te lo ganas, o el poder corrosivo es enorme. Porque además, en un sistema educativo, en un centro educativo, si haces 1000 cosas bien, todo el mundo va a suponer o va a dar por hecho que es lo que te toca. Pero como hagas una mal... Pero Gregorio, es que nuestro trabajo, en el caso de los equipos directivos y algunos... Déjame terminar un poquito. Termino con las fugas. Venga, sí. Las relaciones con las familias, por supuesto. Me lo voy a apuntar, que no las me relaciones olvide. con las familias. Sobre todo en la circulación de la información. Miren, las familias son como son. Permítanme que las defienda y las defienda incondicionalmente. Las familias son como son, no como queremos que sean, como son. Y nosotros estamos en la educación para tratar con la realidad tal cual es. Y a las familias hay que quererlas. Y si un día estáis hasta las narices de padres, madres, ayuntamientos, dirección y tal, os vais de copas por ahí y despotricáis contra todo el mundo. Pero al día siguiente volved a querer a las familias, porque si no se quieren, no se entienden. Decía un místico navarro, un agustino, ahora que está de moda San Agustín, ¿no? Que hemos pasado, que las cosas pequeñas no hace falta entenderlas para amarlas. No hace falta amarlas para conocerlas, pero las cosas grandes, si no las amas, no las vas a conocer. Si no eres consciente de que todas las familias están atravesadas por problemas, incertezas, inseguridades, pero están allá para que las queramos. Creo que es el primer objetivo. Las familias las tenemos que querer para entenderlas, porque además se produce, en el caso de las familias, una cosa muy curiosa.
Los padres somos mejores que los docentes a la hora de captar el estado emocional de nuestro hijo. Y tu hijo, tú te llama a tu hijo y te dice, hola papá, y tú, algo le pasa. Lo captas inmediatamente, algo que pasa. Los docentes somos mucho mejores que los padres a la hora de evaluar objetivamente su comportamiento. Pero entonces ocurre que con frecuencia estás hablando del mismo niño y parece que estás hablando de dos distintos, porque los padres te hablan de su estado emotivo, de lo noble que es, de papi, papi, y tú le dices, sí, pero le ha pegado una patada a no sé quién. Algo le habrá hecho porque mi hijo no es así, tal cual. Entender que tenemos visiones distintas sobre un mismo niño y que las visiones distintas son una fuente de enriquecimiento del niño, me parece esencial. Pero en todo caso, las familias hoy están teniendo problemas y problemas importantes. No vamos a mejorarlas, aunque sea cierto, descargando responsabilidades sobre ellas, porque hacen lo que hacen. Lo que pueden hacer. Hacen lo que hacen. Y eso, obviamente, ha vuelto mucho más compleja nuestra labor. Claro que sí. Bueno, en definitiva, teoría termodinámica de la energía. Cada centro tiene sus fugas específicas. A veces es el conserje. Un conserje esencial es decisivo en el funcionamiento de una escuela. A veces es, pues qué sé yo, 1000 cosas. Hay que tener detalladas, porque si no, es absurdo intentar. Y los docentes, como en el fondo somos unos utópicos de mucho cuidado, y todos queremos ir a Ítaca, no nos damos cuenta que cada día estamos condenados a un montón, a un número considerable de fracasos, y que convivir con esos fracasos es la utopía. Convivir con esos fracasos y no hundirse. Perdonad por el rollo, pues estoy metiendo. No, pero sí es un placer escucharte, vamos. No, solamente un apunte sobre los conserjes, que Rocío estará de acuerdo conmigo que si no viene el conserje falta un día, no se abre el cole. Eso no se abre el cole. Al hilo de las familias, Gregorio, mi impresión es que las familias cada vez más están perdiendo el ser referente de sus hijos. Claro. Es decir, se ha hablado antes, lo has comentado, como desde las redes sociales sobre todo, siempre los niños y las niñas siempre han tenido referentes, jugadores de fútbol, cantantes, etc. Pero ahora, normalmente, antiguamente, el cantante, el jugador de fútbol se dedicaba a eso, a jugar al fútbol, y era un referente como tal, el cantante como tal, pero normalmente no solían opinar, de vez en cuando alguna cosa. Pero ahora los referentes que tienen en redes opinan. Y le están marcando a los niños lo que está bien de lo que está mal, lo correcto de lo que no es, de lo que es menos correcto, por dónde tienen que ir. Y cada vez más, desde la escuela, notamos que las familias están perdiendo esa referencia. Es decir, están dejando de ser referentes y dejándolo en manos de youtubers, influencers, etcétera, en redes sociales. Y eso a nosotros, a los docentes, nos crea un problema, porque yo empecé en esto en 2006, han pasado ya casi 20 años, y he pasado casi de poner el ejemplo de fíjate en tu padre o en tu madre, a casi no poderlo decir, porque en realidad no quieren ser como su padre o como su madre, sino quieren, y entiéndanme, me refiero a que no quieren ser como ellos en las partes más nobles, ¿no? Más humanas, sino se quieren parecer a sus referentes en redes sociales. Y eso nos está causando un problema enorme porque, entre otras cosas, la mayoría de las veces no conocemos a esos referentes porque están en esas edades en las que tú tienes que investigar y decir, bueno, ¿y quién es el tal? Para echarle un ojo y saber por dónde va. Claro, yo, por ejemplo, cuando ha habido algún trágico acontecimiento que sabéis, ¿no? Hace algunos meses y también el fin de semana, al final se cuestiona el papel de la escuela y nadie se plantea los inputs, las influencias que tienen estos jóvenes. El otro día leí un artículo que me hizo mucha gracia, que hasta en las escuelas tenemos que estar pendientes de lo que pasa en las redes sociales de nuestros alumnos en el mes de agosto, porque eso después va a repercutir, una vez que comencemos el curso, en consecuencias de temas del clima escolar, de convivencia y demás, ¿no? Y a mí hay otro reto que creo que es importante y no hemos mencionado, es la diversidad generacional que tenemos.
Dentro del equipo docente, pues encontramos jóvenes que acaban de salir, de terminar la carrera, que vienen con otro concepto del trabajo, del compromiso, y eso está conviviendo, coexistiendo con profesores que están a punto de jubilarse, con otros valores, otro concepto de la educación, y claro, eso yo hablo desde el papel de los equipos directivos, aunar estas cuestiones de recursos humanos también después influye e impacta el liderazgo educativo en el rendimiento, ¿no? A principios de los años 60 se publicaron en Estados Unidos 2 informes muy interesantes. Uno de la antropóloga Margaret Mead, que decía: los abuelos ya no son referentes para los nietos, ya no son figuras de autoridad. Pueden ser seres entrañables a los que quieras con toda el alma, pero ya no son depositarios de una sabiduría que se va a mantener aplicable a lo largo del tiempo. Su sabiduría hace referencia a un tiempo que ya no existe. Por lo tanto, una de las figuras referenciales de autoridad, los abuelos, han desaparecido. Al mismo tiempo, un sociólogo, James Coleman, que tenía que hacer un estudio en las escuelas norteamericanas sobre la diferencia de resultados de los hijos de distintas familias de distinto nivel económico, hizo un descubrimiento que lo dejó asombrado. Y el informe Coleman, lo podéis encontrar si os interesa, es un texto magnífico. El descubrimiento fue la emergencia de la cultura adolescente. Es decir, adolescentes ha habido siempre. Siempre ha habido ritos de paso de una manera o de otra. Lo que Coleman descubrió como nuevo era lo siguiente. Decía: hemos reunido a los adolescentes, a los niños y a los adolescentes en una misma institución para que las diferencias familiares no intervengan demasiado y a todos se les dé la misma educación, y al reunirlos hemos creado, sin darnos cuenta, una cultura distinta a toda la anterior. Esa cultura, en tiempos de Coleman, pues era aquellas, las películas de los años 50 de Estados Unidos o 60, pues teenagers que vestidos con ropa vaquera, que tenían el tupé, que cantaban, que conducían, que como si un día hacían un exceso se bebían un helado de soda y de no sé cuántos. A Coleman ni se le ocurrió pensar si consumían alcohol, si consumían drogas o si tenían pues algún tipo de experiencia sexual. Daba por supuesto que no. Lo que sí que vio es que los adolescentes tenían más peso referencial entre ellos que entre los adultos. Y eso era un fenómeno nuevo. Es decir, adquirir presencia entre los adolescentes es más importante para un adolescente que adquirir presencia entre los adultos. Tradicionalmente, los ritos de paso eran una conquista que hacías para decir a los adultos: yo soy como vosotros. Mientras que ahora te encontrabas con adolescentes que dicen: yo no soy como vosotros. Me visto, canto, hago, etcétera, etcétera. Y los referentes ahí cambian. Todo eso ha ido en aumento a medida que la adolescencia en sí misma se ha convertido en un factor de consumo extraordinario. Y entonces ya tienes a las propias marcas favoreciendo la imagen adolescente. Tanto es así que hoy, ¿cuándo comienza la adolescencia? Cuando yo estudiaba, recuerdo que estudiamos infancia, prepubertad, pubertad, adolescencia, juventud y edad, no me acuerdo cómo la llamaban, madurez, no me acuerdo cómo la llamaban. ¿Cuándo comienza hoy la adolescencia? Sabemos que tenemos, sobre todo en las niñas de 10 años, hay comportamientos de adolescentes típicos, de los que calificábamos. Los niños no, los niños aún siguen teniendo una cierta etapa pero las niñas comienzan ¿Y cuándo acaba? Esto es más problemático. Tanto es así que los 2 principales manuales de psiquiatría de Estados Unidos han decidido que el narcisismo, que era un rasgo esencial y característico de los adolescentes, deje de ser un trastorno psicológico, porque cuando algo es universal ya no lo puedes considerar una patología. ¿Cuándo acaba? Hemos convertido la juventud en un valor extraordinario y claro, frente al ideal del joven o del adolescente que aparece en los medios,
unos padres que están trabajando, que están fuera de casa, que tienen que hacer, en vez de ir de juerga, tienen que ir a comprar no sé cuántos, que miran si llegan a final de mes. No tienen glamour. No tienen glamour, ¿no? Y ese es un elemento que tiene un peso enorme, por lo que decía, porque los referentes ya no son de otras generaciones, sino son, y todos lo sabéis, la dinámica de una clase depende en un 90% de los 2 o 3 que son líderes y que marcan el carácter del grupo. Y eso hace pues que me toca tercero A. Ah, qué bien, qué majo. Tercero B. Y tienes que sobreponerte a eso, pero hace porque las dinámicas son distintas y hay ese poder. Pero, a ver, tenemos que cambiar de rumbo, totalmente. Y tenemos que introducir aquí optimismo de una manera o de otra. Esperanza, totalmente. De una manera o de otra. No hace mucho estaba yo en una cosa muy curiosa, en Costa Rica. Y en Costa Rica, además, hablando con la ministra de Educación, un personaje muy, muy curioso, que acababa de decir en una rueda de prensa, ¿estudiar los planetas para qué? Si cambian cada año. Lo que hay que hacer literalmente, lo que hay que hacer es estudiar la influencia de los planetas en nuestra vida. En fin, el caso es que comenzamos mal, pero después nos caíamos un poco mejor. Que la mujer se empeñó en que diera una charla a los sindicatos de Costa Rica. Yo, ¿pero qué les voy a decir? Sí, que es que no sé qué hacer, porque tú háblales. ¿Pero de qué? Tú sabrás. Y dice, bueno, pues hablarles a los sindicatos. Me volvía loco. ¿Qué les puedo decir? No sé ni cuáles son sus demandas laborales. No sé nada de ellos. ¿Y qué les voy a decir? Y a veces se te ocurren, cuando menos lo espero, una idea. Y les dije lo siguiente. De ustedes, y esto no lo podemos aplicar aquí, les pregunté, ¿se acuerdan quién era el ministro de Educación hace 15 años? ¿Se acuerdan? ¿A que no? ¿Quién era? Pero ustedes hace 15 años estaban trabajando, muchos de los que hay aquí, en la enseñanza. Conclusión, los políticos son interinos y nosotros definitivos. No, pero eso asúmanlo, los políticos van y vienen y nosotros nos quedamos. Y el país, Andalucía, está mucho más en nuestras manos que en las de los políticos, aunque ellos crean lo contrario. Sí. Y eso tenemos que coger a eso, porque es lo que puede dar dignidad a nuestro trabajo, más allá de las problemáticas diarias. ¿No? De los y hay que estar diarios. unidos, Gregorio. El Andalucía depende de nosotros. En Andalucía tenemos que estar todos unidos, todos los que nos dedicamos a la educación, todos los miembros de las comunidades educativas, da igual del centro que sea, nos tenemos que unir, tenemos que tener una visión compartida y transmitirle esperanza a nuestros jóvenes. Bueno, señores, son casi y media y, hombre, sí que me gustaría, si hay alguna, creo que nos da tiempo a una preguntita del público, a ver si... Venga, sí. Buenas tardes y mordiéndome mucho la lengua, mordiéndome mucho la lengua. Lo primero, agradecer a CESUR la conciencia y el tener este evento, agradecer a los 3 participantes y me quedo con muchas cosas que se han dicho, ¿no? Pero intentando ser un poco crítico, a mí me enseñaron que cada vez que ves un problema enfrente hay 3 dedos que te apuntan a ti. Es decir, yo creo que el sistema educativo tiene muchos defectos y tiene muchas cuestiones que se pueden arreglar, pero los problemas no es la ley, los problemas no son la sociedad, los problemas no es la tecnología, los problemas no es la familia. Y hay datos que revelan algunas cosas. Por ejemplo, cuando antes decíamos que no quieren ser profesores. Año 2025, 7.800 plazas públicas, 42.000 presentados. O sea, la gente sí quiere trabajar en la educación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué habría que trabajar en la educación? ¿O qué es lo que quiere? Yo creo que una persona normal que pasa por el sistema educativo tiene entre 90 y 100 profesores delante. Si le preguntásemos a la gente que ha pasado por el sistema educativo, ¿cuántos te han marcado en la vida? Yo lo he hecho. He conservado un correo electrónico y lo he plastificado, que me dijo 5. Lo normal, 2, 1, ninguno, 3. Yo creo que en España hay un problema grave. Son 196 países en el mundo.
No hay ninguno que quiera copiar ni la primaria, ni la secundaria, ni el bachillerato, ni la FP, ni los grados universitarios, ni los máster universitarios. Teníamos que intentar analizar el porqué. Y yo creo que realmente además vamos a modelos contraproducentes. Jornadas cada día más intensivas. Eso solo favorece al profesor y al chico con recursos económicos. Es decir, yo creo que tendríamos que hacer un análisis. Yo muchas veces pienso, en España es docente el que quiere. Y yo creo que hay que ser mucho más exigentes. Más exigentes en la formación de base, más exigente en la selección. Anécdota personal, ¿vale? Yo tengo un primo hermano esquizofrénico y lleva 20 años de profesor en la pública. No es tolerable, pero es que no hay sistema para detectarlo. Y además se aprendió las oposiciones porque le encantan los números impares. Es decir, yo creo que muchas veces la educación se ha convertido en un lugar también de refugio por el mal sistema incluso laboral español, porque permite conciliación de vida personal con vida profesional. Y yo creo que nos lo jugamos en la educación, nos lo jugamos en los chicos. Habéis dicho cosas que son para mí brillantes. O sea, yo un profesor que no sonría no puede ser profesor. Mire usted con 1,50 m no puede jugar en la NBA. Pues ya esas son condiciones sine qua non. Es decir, si uno no tiene ilusión, esperanza y está deseando que lo supere a él, no se puede dedicar a la educación. Y es verdad que estamos en un entorno de sociedad complicado, pero bueno, es el que nos ha tocado vivir, ni mejor ni peor, con sus dificultades. Pero es que yo creo que todo el mundo no puede ser profesor, al igual que todo el mundo no puede ser médico, al igual que todo el mundo. Cuando dice, es que tiene poco respeto social, claro. A que nadie cuestiona a un ingeniero aeronáutico si el ala tiene 3 grados o 5 grados del avión, pero porque entiende que ha sido difícil, porque llegar a ser ingeniero aeronáutico es un proceso complejo. En la docencia no es complejo. Incluso todavía está en el argot de muchas familias. Ay, mi niño, mi niña, que no sabe hacer nada, que vaya a magisterio, que ya ni existe, ¿no? Que es grado de infantil o grado de primaria. O sea, ya socialmente, culturalmente, es un problema. Y hoy necesitamos, yo lo digo, auténticos COE y grupos de operaciones especiales en la enseñanza. Gente que se motive. Gente, yo soy muy americano, Navy SEAL, que tengan claro que el único día tranquilo fue ayer. Y esto es necesario porque va a venir mayor diversidad y va a venir mayor participación de la familia. La familia, cada día, yo le llamo la nueva familia que viene, yo le he puesto el nombre de DIOX, ¿no? Double Income, One Kids. Es decir, como mucho va a tener uno, pero son 2 millennials, con formación, con dinero y exigiendo. Ya no va a ir al colegio porque le apega el escudo de ser antiguo alumno o tal. Y cuando la sociedad empiece a exigirle a la escuela, al sistema educativo en general, lo ha dicho antes Rocío, es que cada día está más alejada. No es que esté más cerca, es que se aleja más. Y esto yo creo que es un problema de reflexión, es un problema de verdad, de que son los temas importantes, con todo cariño. Yo creo que se ideologiza muchísimo, seguro. ¿Han visto ustedes un sector tan sindicalizado como el de la educación? Yo cuento hasta 7 sindicatos. No es normal. Cojan en ratios de formación de hora por trabajadores y el sector educativo no está entre los 10 primeros de España. Entonces, yo creo que tenemos también que hacer una reflexión interna de que hay que seleccionar, de que hay que formar y sobre todo yo creo que hay que acompañar. Fíjense que hasta en nuestro centro es difícil encontrar un departamento de gestión de talento, de gestión de personas o en las titularidades. Tenemos gente haciendo nóminas. Bueno, sí, pero eso no es. Es simplemente una reflexión, no me quiero extender. Pero muy interesante. No sé si queréis. A ver, sin duda se necesita mejor formación. Voy a poner un dato que creo que no lo indica bien. Los estudiantes de magisterio son los que acceden a la universidad con un expediente académico más bajo. Y son los que salen con un expediente económico más alto, académico más alto. Con lo cual ahí, en un cierto sentido de la realidad, pierdes por el camino. Tiene una cosa es que se presenten a oposiciones porque quieren ganarse la vida, y hacen muy bien, ganársela como puedan, y otra cosa es que domines el oficio, si hay que conozcas el oficio. No hemos hablado de esto, pero es esencial, hay que conocer el oficio. Y el oficio es complejo, es muy complejo. Y entre otras cosas, porque también lo habéis dicho, el albañil que está delante de la escuela, pues cada día puede salir y mirar cómo ha ido creciendo el edificio
y nosotros tenemos esa experiencia de que hemos hecho este trimestre. Y se acaba el año y te gustaría poder objetivar tu esfuerzo, ¿no? Y no lo acabas objetivando, no lo ves claro. Lo ves, en todo caso, cuando pasa el tiempo, lo que dices tú, que... A ver, fíjate, yo creo que en España en general los docentes trabajan y trabajan mucho. Lo que no creo es que trabajen bien. Lo que no creo es que trabajen bien. Creo también que hay un abismo que no sé cómo lo podemos llenar, pero que si no se soluciona tendremos un problema, entre la investigación y la práctica. Faltan instituciones mediadoras. ¿Qué os diría? Pues en estos momentos yo creo que tenemos la ciencia, nos proporciona la psicología, y la pedagogía nos proporciona datos más que suficientes para saber cuáles son los buenos métodos de lectura. Y sin embargo estamos viendo que en las escuelas, en cada una se utiliza un método distinto, ¿no? Disponemos ya, hay muchas cosas que no sabemos cómo hacer, pero hay un cuerpo de conocimientos bastante riguroso que habría que conocerlo. Cada día aparecen, hoy me han enviado un estudio sobre los distintos tipos de metodología en función de la dirección del profesor de la clase y los resultados, ¿no? Hay muchísimos, pero que se quedan ahí. Un grupo de investigadores lo hacen, obtienen puntos y se pierde y no llega. Fíjate, el único esfuerzo que yo he visto racional y serio para llevar la investigación a las aulas es en la Diputación de Guipúzcoa. Le pidieron a quizás la persona que más sabe de lectoescritura en España, Ripoll, Juan Cruz Ripoll de Pamplona, que hiciese una guía de métodos de tratamiento de la dislexia, señalando los que tienen eficacia contrastada, los que ni fu ni fa y los que son negativos, es decir, que son perjudiciales, porque hay métodos de tratamiento de la dislexia que son perjudiciales. Los padres tienen derecho a saber eso. Y los profesores, por supuesto, también. ¿Cuáles son los tratamientos más adecuados? Tienes investigación de sobra para todo, pero nos falta ahí ese punto intermedio. Y después, obviamente, mira, yo llevo mucho tiempo pidiendo en Cataluña que el hecho de entrar a la lista de interinos no te proporcione ya una estabilidad de por vida. Como mínimo, una prueba de redacción. Que el que entra te sepa redactar 2000 palabras sobre el problema de actualidad que quiera. ¿Con qué te encuentras? Que efectivamente en Cataluña, independientemente de los que se presentan a oposiciones, o en Valencia, en las Baleares, hay un déficit real de profesores, tanto de matemáticas como de lengua catalana. A mí me gustaría comentar, Paco, me ha parecido muy interesante la reflexión que has hecho, sobre todo toda tu trayectoria, además, dirigiendo una institución como la vuestra. Yo querría añadir aquí, porque yo quería terminar, como siempre nos dice, termina con una frase, con algo emotivo o algo de esperanza, ¿no? Yo creo que al final todo se simplifica mucho más y es una cuestión de la conexión emocional entre el alumno y el profesor. Y hay profesores que tienen mucha formación técnica, pueden tener máster de neurociencia, de psicología, de mediación familiar, de atención a la diversidad, pero para mí, ante todo, el profesor es ser, ¿vale? Es porque educa más con el ejemplo y al final es el referente, como ha dicho antes Gregorio, que necesitan el alumnado, no necesitan estos influencers. A mí me ha llamado mucho la atención que del 100% del aprendizaje de un alumno, el 70% no lo aprende en la escuela. Y eso, muchas veces yo a mis profesores en el claustro de inicio de curso le digo, ¿qué aportas tú en la clase que no puedes sustituir la inteligencia artificial o un buscador de Google? Y son experiencias de vida. Y las escuelas al final tienen que ser espacios de encuentro y experiencias de vida y formación integral y en valores. Yo ya con eso aquí desentimos un poquillo. Sí. Yo insisto en conocer el oficio.
y en conocer el oficio bien. ¿Por qué? Pues porque un problema grave que tenemos es en lo que algunos psicólogos llaman la ansiedad matemática. Esa ansiedad matemática está creada por la misma escuela, porque no sabemos enseñar matemáticas. Es decir, no puede ser que en algunos países pues, las matemáticas se interprete, sea una lengua más, y de hecho es una lengua, aquello que decía Galileo y Salvatore, que la naturaleza nos habla el lenguaje matemático. Es decir, nuestros niños acaban detestando las matemáticas como algo imposible, y ese es un problema didáctico, un problema pedagógico. Por eso, el otro día lo defendí esto en Cartagena, bueno, en fin, antes de asegurar que un niño tiene un problema de aprendizaje, debemos eliminar la posibilidad de que tenga un problema de enseñanza. Y en matemáticas estamos fracasando. Bueno, yo creo, Daniel, ¿tú quieres? No, solamente por cerrar también una parte de... Y no sé, si quizás, a lo mejor representando un poquito, ¿no?, a esa parte del profesorado que sí se siente también como... Nos podemos sentir como parte del problema, pero también de la solución. Sí. Yo creo que también nosotros asumimos en primera persona que sabemos que somos los que podemos solucionar parte de todo esto. Totalmente. Yo creo que estamos en ello, que no nos faltan ganas, que no nos falta ilusión a la gran mayoría de los que estamos. Incluso diría que no nos falta formación tampoco, aunque siempre algo hay que aprender nuevo, constantemente. Pero creo que sí, que parte de esa esperanza pueden ser las familias. Yo soy familia también, no solamente soy profe. Están los niños, las niñas, ¿no? Hay coloquios como este, pero también parte de la esperanza de todo esto somos los profesores, y hoy nos hemos sentado aquí algunos, y creo que es de recibo, ¿no?, pues comentarlo, decirlo, ¿no?, y gritarlo fuerte, que parte de esa esperanza la tenemos nosotros en nuestras manos. Y que el cambio es posible, y que todos los que estamos aquí vamos a liderar ese cambio. Bueno, pues yo creo que terminamos. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un terreno de juego complicado, según hemos visto, pero también apasionante. Y hombre, tener pues a los que nos acompañáis hoy, eso significa que hay una inquietud por ese llenarse, porque en el fondo nadie da de lo que no tiene. Y es un poco lo que has transmitido. Hay que tener también para querer la profesión y poder aportar en esa profesión. Y yo creo que el estar aquí hoy, todas estas personas que nos acompañan demuestran esa inquietud y ese querer crecer. Así que, Gregorio, Rocío y Daniel, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros hoy, y pues nada más, ¿vale? Perfecto. Venga, gracias.